Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en protagonistas. Esteban Quintero Cardona, congresista de nuestra República, ¿cómo ha estado? Carlos, un saludo muy especial, muy bien, muy grato acompañarlo en estos momentos y acá a disposición a ver cómo nos va este ratico. Rionegrero, abogado, especialista, magíster y bueno, pues que tiene una trayectoria importante en el municipio de Río Negro, por supuesto en la región, en el departamento y hoy como congresista. Esa trayectoria y esa vena política la heredó de su padre. ¿Cómo se encuentra usted ahora en este escenario? Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estudiar, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Contratación Estatal, ya magíster en Gobierno. He logrado llegar a la Asamblea Departamental de Antioquia, también fui asistente del ex senador y el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ahora me encuentro pues como representante a la Cámara de Antioquia con esa vena política como usted lo dice, haciendo los pinitos en este ejercicio público y de alguna manera pues tratando de contribuirle a la sociedad desde donde me encuentre. También fue diputado del departamento de Antioquia, el diputado más joven y aquí vamos tratando de dar una buena imagen ante la sociedad, pero sobre todo trabajando arduamente para el beneficio de ellos. Precisamente, diputado más joven de Antioquia, ¿qué le dejó esa experiencia allí en la Duma departamental? Bueno, fueron temas, sentimientos muy encontrados. Al principio fue un tema muy raro porque llegamos allá con 24 años casi cumplidos y encontrarnos a los compañeros que ya llevaban 4 o 5 periodos. El más joven después de Esteban Quintero, creo yo que era Andrés Guerra, con más de 40 años en ese momento. Y pues llegar nosotros a la Asamblea Departamental en ese espacio, creo que era un reto muy grande para mí demostrar de que los jóvenes estamos también hechos de responsabilidad, de disciplina. Fue así como luego de entrar a la Asamblea Departamental empecé a estudiar mi especialización en Derecho Administrativo, me logré graduar siendo diputado y también mi especialización en Contratación Estatal y también me pude graduar. Eso me dio a mí, por decirlo así, un bagaje importante en el tema jurídico y pude emprender todos estos procesos en la asamblea y todos estos debates, también apuntándole mucho al tema técnico y jurídico, y ahí logramos hacer debates bien importantes, como fueron esos 8 debates de control político para el tema del túnel de Oriente, lo que logramos entonces de que la licencia pasara de LAN a Cornare, que Cornare podía dar la licencia, logramos que no se cobrara valorización para los orientales en ese sentido, y logramos también un tema muy importante y fue aumentar el periodo de la concesión en donde esos recursos iban a ser invertidos en el mismo megaproyecto. También logramos sacar 2 ordenanzas muy importantes, como fue la Política Departamental de Juventudes y la actualización de la estampilla por hospitales públicos del departamento de Antioquia. Entonces, fue una experiencia muy grata, una experiencia donde pudimos demostrar, como se los dije, de qué estamos hechos, los jóvenes y de ahí pues también mucho aprendizaje para lo que hoy estamos haciendo. Recuerdo mucho la defensa que se hizo de la megaproyecto Túnel de Oriente y todo lo que esto implicaba respecto también a unas obras complementarias que se reclamaban. Una mesa de movilidad que se lideraba desde la Asamblea Departamental y por supuesto también de entidades como Masora y otros que en la región buscaban que se tuviera en cuenta que habían otras obras adicionales a este proyecto. Todavía se sigue hablando de eso y avanza significativamente. Así es, desde la Asamblea Departamental de Antioquia tuvimos 2 temas muy importantes. La defensa de la obra del túnel de Oriente, que se logró con el licenciamiento y, como les dije, el no cobro de valorización para los orientales, que nos iban a cobrar 120.000 millones de pesos de valorización. Y un tema que quedó en deuda por parte del gobierno departamental fue el tema de las obras complementarias del túnel de Oriente. Entonces, obras como el Carmen, municipio de Santuario, el intercambio del Marinilla, por decirlo así, aquí la variante en San Antonio de Pereira, otras obras importantes que se hicieron en una mesa, perdón, que se empezaron a priorizar en una mesa técnica donde estaba Masora, donde estaba la Universidad Católica, donde estaba la Cámara de Comercio, la Gobernación de Antioquia, las diferentes alcaldías, la Asamblea Departamental, y eso se elevó a un documento
en donde estaban priorizadas las 21 obras complementarias del túnel de Oriente. Lastimosamente no se pudo cumplir en ese gobierno, luego llega el otro, tampoco se pudo cumplir con esas obras complementarias, pero nosotros seguimos insistiendo mucho. Desde el Congreso de la República hemos mandado muchas cartas al gobernador en ese entonces Aníbal Gaviria, hoy al doctor Luis Fernando, y hemos recibido unas respuestas muy positivas para la construcción de las obras complementarias, y creo que podemos avanzar mucho, sobre todo en esa obra El Carmen Santuario, la Unión El Carmen, incluso también la variante del municipio de La Unión. Entonces estamos muy convencidos de que podemos hacer las cosas bien en este aspecto, pero seguiremos desde el Congreso de la República insistiendo. Bueno, después de la Asamblea Departamental, usted como unidad de apoyo legislativo también tuvo el encuentro con el Congreso de la República. Y allá abrió usted camino para lo que finalmente es hoy, representante a la Cámara. Sí, yo creo que sí. Después de ser diputado del departamento de Antioquia, ahí pues tuve la experiencia, por decirlo así, política, pero luego pasé a ser por un año asistente del expresidente Uribe en el Senado de la República, y ahí aprendí más, como por decirlo así, la mecánica legislativa, más lo jurídico y lo técnico. Entonces esa combinación del tema político, de lo jurídico, lo técnico, y obviamente pues la experiencia y los consejos de mi padre Rubén Darío, que también estuvo en el Congreso de la República, hizo que mis inicios en el Congreso de la República fueran un poco más, ¿cómo lo podemos decir?, más amables. El tema de la Asamblea fue de pronto un poco más impactante porque llegué nuevo frente a todo este tema político, pero ya en el Congreso de la República creo que había un poquito más de experiencia, pero sigo siendo pues novato y sigo siendo nuevo, y aprendiendo todos los días de este ejercicio tan importante para el país. Parece que para presentarle la propuesta a los antioqueños desde la Asamblea o desde el camino a la Asamblea, pero también desde el camino a la representación hoy en la Cámara, pues era muy similar. O sea, recorría usted las regiones de Antioquia hablando de ese proyecto político que tiene Esteban Quintero y lo que finalmente pues proponía a sí mismo para estar en la Cámara de Representantes. ¿Fue algo así? Sí, sin embargo, pero ya fue por decisión mía. Por decir, la cobertura de los municipios fue mucho mayor en Cámara de Representantes. Yo recuerdo que para ser diputado del departamento yo solo recorrí cerca de 17, 20 municipios. Me concentré mucho en lo que era el municipio de Río Negro y todo este oriente, pues el altiplano, ¿cierto? Y Medellín, mientras que en la Cámara de Representantes sí llevé el mensaje de muchos municipios de Antioquia, y bueno, ahí está el resultado también de esa votación, que fueron casi cerca de 60.000 votos, convirtiéndome en la segunda votación del partido y de toda Antioquia en la Cámara de Representantes, llevando esas ideas, llevando esas propuestas. Pero mire, Carlos, yo creo que pues yo me siento en ese momento muy, más que orgulloso, muy contento de que todas esas promesas que pudimos hacer en campaña siendo candidato a la Cámara de Representantes, a un año de terminar mi congreso, yo puedo decir que ya las cumplí. Ya cumplí con todas las propuestas, incluso en el tema legislativo y en tema de gestión. Seguimos trabajando, obviamente, este año que nos queda para seguir trayendo más gestión y más juicio, obviamente, en el ámbito legislativo. Pero eso que le prometió a la comunidad es muy importante saber que ya cumplimos ese tema, gracias a Dios y al compromiso también que hemos tenido y a la disciplina. Un acompañamiento también muy importante que ha hecho Esteban Quintero en la región es todo lo que tiene que ver con la concesión vial de Vimet, pero más que eso es las obras y la infraestructura vial que se está desarrollando en unos corredores muy estratégicos para la región. ¿Cómo avanza ese proyecto y cuál ha sido la respuesta finalmente para esas necesidades que tienen hoy estas localidades? Bueno, Carlos, muy importante la pregunta y que me han hecho muchas personas, pero muy bueno el espacio para contarles un poquito sobre eso. Lo primero es que la buena voluntad y la increíble voluntad de Vimet, por decirlo así, es envidia de otras regiones que dicen qué bueno tener una concesión como de Vimet. Es importante resaltar eso. Lo segundo, las voluntades políticas también de los diferentes alcaldes que quieren que sus obras obviamente se den en su gobierno específico, y que de la mano de Vimet han hecho un equipo bien grande todos estos alcaldes del Oriente. Lo tercero es que Vimet, así sea un tema de una concesión, pues para él invertir un peso en algún corredor vial de la región del Oriente Antioqueño, pues por decirlo así, tiene que tener autorización de la ANI y el Ministerio de Transporte. Es ahí donde Esteban juega un papel importante, y hice yo entonces un debate de control político apenas llegué
al Congreso de la República, al Ministerio de Transporte, a la ministra de Transporte, y logramos después de ese debate comprometer a la ministra, y la ministra dio la autorización para que esos excedentes de Devimed pudieran invertirse en el oriente antioqueño en este megaproyecto vial tan importante como es esa doble calzada entre la calle de la Madera y el aeropuerto José María Córdoba, con algunos puentes peatonales, el puente peatonal del municipio de Guarne, a la altura de New Estetic, el puente peatonal Arcoíris en el municipio del Santuario, y una obra también muy importante que es el inicio de la doble calzada La Ceja Río Negro en 1 kilómetro entre Viva y el Rompoy de Yeguerizo, y también un compromiso importante que de pronto se podrá dar en los próximos años, que es el intercambio vial en el municipio de San Vicente. También hemos logrado llegar a algunos acuerdos que son esos intervención, por ejemplo, de ponerle iluminación a esa vía que hay entre el municipio del Retiro y el municipio de La Ceja. Entonces, son compromisos que hemos venido actuando como equipo con los alcaldes, con Devimed y con el gobierno nacional. Sin duda, unos proyectos muy importantes y detonantes para el desarrollo de la región. Ya regresamos después de estos importantes mensajes con el representante de la Cámara, Esteban Quintero. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Continuamos con el representante a la Cámara rionegrero, Esteban Quintero Cardona. Ya me hablaba usted de la experiencia suya, no solamente en la Asamblea de Antioquia, sino en el Congreso, y recientemente pues también hemos conocido de esas iniciativas que han sido parte de la agenda en el Legislativo. ¿Cómo, digamos, resaltar un poco eso y en qué se ha centrado ese trabajo que ha hecho allí? Bueno, un congresista tiene 3 funciones específicamente. La primera de ellas es el control político, lo que ya hablamos sobre el control político que hizo el Ministerio de Transporte, que logramos con ese control político esta doble calzada tan importante para Llano Grande, los puentes peatonales en Santuario y en Guarne, y el tema de La Ceja, y Dios quiera lo de San Vicente, ¿cierto? El segundo punto que hace, o la segunda función de un congresista, es la gestión de proyectos importantes para cada uno de los municipios. Hemos logrado, además de esta que acabo de anunciar, una gestión muy importante, y es la construcción, 4.300 millones para la construcción de la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios, que le servirá muchísimo a los 23 municipios del oriente antioqueño. Logramos con una inversión de cerca de 30.000 millones de pesos la construcción del SENA en el municipio de La Ceja, que se convertirá en el SENA de la cuarta revolución industrial y que servirá muchísimo a todos estos municipios del oriente antioqueño. Logramos además una intervención muy importante para algunos municipios como en Nariño, Concepción, mediante el programa Colombia Rural, también en el municipio de La Ceja y en el municipio de Río Negro. Se lograron entregar unas tablets en este periodo de pandemia en el municipio de Santuario, más de 280 en el municipio de Río Negro. Y seguimos con gestiones que ya casi son una realidad, que ya se han anunciado los compromisos por parte del Ministerio, como es la construcción del teatro en el municipio del Carmen de Iboral, con una inversión de 6.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Se viene un tema bien importante ya de zona húmeda. Acá en el municipio de Río Negro también se vienen cosas muy importantes, como es la construcción o remodelación del comando de policía, como es un tema o una inversión importantísima en el área rural de saneamiento básico en la vereda de Galicia por más de 20.000 millones de pesos, y otros temas importantes como una pista atlética del municipio de La Ceja,
un Sacúdete en el municipio del Retiro, en el municipio de Guarne, y los Sacúdetes, 23 Sacúdetes que se anunciaron por una reunión que tuvimos, que traímos acá al ministro del Interior, Daniel Palacio, para que el compromiso de él quedara muy claro de que los 23 municipios del Oriente tendrán Sacúdetes, y obviamente dependen ya de los alcaldes que evalúen y hagan ese proceso técnico de presentar los proyectos bien presentados. Entonces, eso es en cuanto a la gestión. Y en cuanto al tema legislativo, hemos logrado sacar más de 4 leyes de la República, un acto legislativo. Las leyes de la República que hemos tenido el gusto y el placer de poder tenerlas ya como una realidad. Es una ley, la primera ley que sacó como autoría Esteban Quintero, que es la disminución del porcentaje de participación para la conformación de las áreas metropolitanas, lo que fortalece los esquemas asociativos territoriales. La segunda ley de la República, muy importante, es la que le da más de 500.000 millones de pesos al sector salud, con la nueva estampilla por hospitales públicos para Antioquia de mi autoría. La ley Reactivarte, que le da recursos al sector cultura. Y un acto legislativo importantísimo, que es el acto legislativo que permite la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, jóvenes y adolescentes. Vienen en trámite 3 proyectos de ley importantísimos. Uno, la de la modificación de la ley comunal, que también es de autoría de Esteban Quintero, el proyecto de ley de innovación, y un proyecto de ley importantísimo para esta región, y es el proyecto de ley para que las generadoras de energía le den más recursos en compensación a los municipios donde tienen sus generadoras de energía, por ejemplo, el municipio de Guatapé, de Peñol, San Carlos, etc. Para quien ha elegido la participación política, pero también la representación de unas comunidades, volver al territorio ha sido parte fundamental también de mantener informada a esa comunidad y, por supuesto, siendo tenidos en cuenta para esos proyectos y ese acompañamiento que se ha hecho. ¿Cómo ha sido eso a nivel de Antioquia? Yo creo que el político se debe a la gente, el político se debe a la comunidad, el político debe y está en la obligación de rendir cuentas. Muchos lo hacen, otros no, pero un compromiso mío de vida es siempre contar a la comunidad, día a día en las redes sociales, qué es lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República, pero además tenerlos informados mediante informes de gestión físicos. Ya llevamos 4 de ellos de lo que nosotros estamos haciendo, pero aparte de eso, tenerlos en cuenta para la construcción de estos proyectos de ley, escucharlos para saber cuáles son sus verdaderas necesidades y poder tratarlos de representar de la mejor manera en el Congreso de la República. Y es así como hemos construido los proyectos de ley y las leyes de la República que hemos tenido a consideración, escuchando a la comunidad, pero sobre todo esas gestiones tan importantes que hemos logrado con la voluntad del Gobierno Nacional para el territorio. Creo que esa es la columna vertebral de la política, escuchar a la gente, saber sus necesidades y tratar nosotros como representantes de ellos, pues tratar de solucionar las problemáticas que se tienen. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley de la reforma a la ley comunal, una ley que fue autoría de mi padre Rubén Darío Quintero. Y venimos nosotros también como coautores con el Gobierno Nacional a reformarla, pero después de un análisis y de unas audiencias públicas con los diferentes sectores comunales de todo el país. Allí creo que es que se construye territorio y esa es nuestra obligación y también nos la gozamos bastante con ese contacto con la comunidad. Creo que esa es la esencia de la política. Hay un momento importante para una conversación regional que tiene que ver con esquemas asociativos. Hoy se han hecho propuestas frente a esto, pero no se ha dicho la última palabra. Hay mejores condiciones para el tema del área metropolitana en cuanto a que el número de votación pues no es tanto como era antes, pero también se habla de una gran provincia y otros. ¿Cuál será ese desde su óptica finalmente que podría dar en el corto o mediano plazo? Mi trabajo de grado de la maestría es sobre eso. Quiero primero decirles que yo estoy de acuerdo con todos los esquemas asociativos territoriales. También estoy de acuerdo con que todos los esquemas asociativos territoriales pueden coexistir. Podemos tener una gran provincia, podemos tener un área metropolitana y algunos municipios, podemos incluso coexistir con las asociaciones de los municipios. Entonces, lo importante es que nos unamos en propósitos comunes. Sin embargo, pienso yo que lastimosamente el único esquema asociativo territorial que tiene competencias
jurídicas, por decirlo así, dientes jurídicos y financieros para solucionar problemáticas conjuntas, según la ley, es el área metropolitana. ¿Yo qué creo que debe pasar? Yo creo que debe existir esa gran provincia a la que todos le apostamos, con la que todos estamos de acuerdo, que vienen liderando unos sectores sociales y académicos muy importantes en el Oriente. Yo estoy de acuerdo con ellos, donde deben estar incluidos los 23 municipios del Oriente antioqueño, jalonar recursos para esa gran provincia y que hagan gestiones importantes con esa gran provincia, donde se apoye sobre todo a los municipios que tienen menos recursos. Yo creo que eso es importante. Pero a la vez, creo que por lo menos 4, 5 o incluso los 9 municipios del altiplano deberían darse la oportunidad de empezar a analizar el esquema asociativo del área metropolitana y coexistir con esa gran provincia, porque es el único que tiene en la ley las competencias, o es el único que se le da las competencias para dirimir conflictos como el tema de transporte, como el tema de planeación, como el tema de seguridad. Hoy tenemos un problema grande en el tema de transporte a nivel regional en el altiplano, de pronto no con San Carlos, con San Rafael, pero sí en los municipios del altiplano. ¿Y cuál es el único esquema que dice, bueno, yo como esquema territorial puedo convertirme en autoridad de transporte? El único que lo dice según la ley es el área metropolitana. Entonces, si tenemos ese problema en conjunto, que ya o sea, que lo tenemos que solucionar inmediatamente, pues ¿por qué no, perdón la expresión, echarle mano a ese esquema asociativo para que solucionemos las problemáticas en conjunto? Ya la provincia, la gran provincia, nos ayudaría para tener ese tema de solidaridad y poder nosotros ayudar a los municipios más necesitados. Con el área también se puede, pero usted lo sabe, Carlos, que las diferentes instancias políticas e ideológicas pues tienen una diferente percepción sobre los esquemas. Yo creo que nos debemos dar la oportunidad del Oriente Antioqueño de crear la gran provincia, pero también es necesario que el área metropolitana coexista, sobre todo con esos municipios que tienen problemáticas conjuntas que deben solucionarse y que la norma le da jurídicamente esa competencia solo y exclusivamente al área metropolitana. No podemos dejar esta entrevista sin hablar de lo que está sucediendo hoy a nivel nacional. Una presentación de un proyecto de reforma tributaria fallido, digámoslo, pero también una convocatoria a las organizaciones, a los partidos políticos, a los líderes, para que ese diálogo pues, evite todo esto que se ha venido presentando, una violencia irracional y sobre todo también un asunto donde pues, es ese llamado al diálogo lo que permitirá salir de esta situación. Claro que sí, lo primero que debo decir es que yo respeto, apoyo la protesta pacífica y de hecho yo he protestado, lo he hecho pacíficamente y sé que miles y la gran mayoría de las personas que salieron a marchar lo hicieron pacíficamente o lo están haciendo pacíficamente. Lo segundo es que yo me he pronunciado, no estuve de acuerdo con muchos puntos de la reforma tributaria, sobre todo los puntos que afectaban a la clase media trabajadora. No estaba de acuerdo y no lo iba a votar, o iba a votar negativo, perdón, lo que tenía que ver con el IVA a los productos, obviamente que se necesitan para la subsistencia de la misma comunidad, los productos alimenticios. Tampoco íbamos a votar el IVA a los a los servicios públicos de ningún estrato. Contundentemente dijimos no. La declaración de renta y el pago de renta de ingresos inferiores o ingresos menores que tanto preocupó a la ciudadanía, el IVA a la gasolina, el tema de las pensiones que decían que eran de 4 millones de pesos, también ponerle algún impuesto a esas pensiones, tampoco estábamos de acuerdo con eso, tendría que ser las pensiones por encima de los 12 millones. O sea, un no rotundo y nuestro partido salió mucho antes del paro a decirle que no estábamos de acuerdo con estos puntos que afectaban la clase trabajadora, la clase media trabajadora. Sin embargo, creemos que desafortunadamente por el coronavirus, por esta pandemia que es mundial y que nos llegó a todos sin avisarnos, el país está pasando por una situación muy difícil en materia financiera. Y si nosotros no conseguimos unos recursos para subsidiar, sobre todo al estrato 1, 2 y 3, con los programas sociales, como el ingreso solidario, como matrícula, por decirlo así, matrícula cero para todos estos estratos, o matrícula gratis para estos estratos,
por decirlo así, también el programa del PAET, que era la ayuda a las diferentes empresas para los empleados. Si nosotros no tenemos estos recursos, pues no vamos a poder subsidiar con estos programas en este momento tan difícil, la devolución del IVA, tan difícil para nuestra sociedad. Tenemos que buscar los recursos, pero no de la clase media trabajadora. Tenemos que buscar esos recursos en los grandes patrimonios, en las personas que más tienen. Y tenemos que dar una demostración de ejemplo, sobre todo los políticos y los congresistas. Por eso nosotros como partido volvemos a insistir, porque ya lo hemos presentado, en la presentación de proyectos de ley y de acto legislativo para reducir el Congreso, para rebajar el salario de los congresistas, para que el receso legislativo no sea de 3 meses, sino que sea de 1 mes, para que se puedan funcionar, ¿por qué no?, altas consejerías y diferentes dependencias del Estado. Es nuestro compromiso, es el ejemplo que le debemos dar a la sociedad, es lo que la sociedad nos está pidiendo, pero también es claro que necesitamos unos recursos que creo que los deben pagar las personas más pudientes para poder subsidiar por este momento, por esta pandemia, a quienes no lo necesitan y evitar que vayamos a la pobreza extrema. Congresista Esteban Quintero Cardona, muchas gracias por acompañarnos en Protagonistas y pues es mucho lo que tenemos que seguir hablando en el próximo tiempo para que sigamos contando la gestión y todo lo que se desarrolla a partir de esta tarea importante que desarrolla usted mismo allí en el Congreso de la República. A ustedes muchísimas gracias y aquí siempre pendiente, a disposición y con todas las ganas y el compromiso de trabajar por Antioquia y por el Oriente. Es Esteban Quintero Cardona, congresista, representante de la Cámara hoy por Antioquia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima semana con un nuevo invitado.